Queridos amigos, bienvenidos a mi canal del Tratado de la Biodescodificación de Enfermedades. En este canal irás encontrando paulatinamente toda la información alfabética para descodificar las dolencias que puedan aquejarte en tu vida y resolverlas adecuadamente. Si necesitas apoyo en tu sanación, envíanos un mensaje al más 598 9500 6391 por Telegram o WhatsApp. Será un placer poder colaborar. También puedes dirigirte a nuestros libros en Amazon, Kindle y Gumroad.com. En Uruguay también en Mercado Libre. Adaptación. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a tratar esto, la adaptación, que eso en general es un proceso fisiológico, un rasgo morfológico o un modo de comportamiento que cambia en un organismo que de alguna manera ha evolucionado durante un periodo. Pero fíjense cómo es esta historia. Algunos obviamente hacen definiciones especiales, algunos fisiólogos utilizan el término de adaptación para describir los cambios compensatorios que ocurren a corto plazo en respuesta, por ejemplo, a disturbios ambientales. En cambio, otros lo describen a largo plazo, o sea que ya es un tipo de aclimatación, supónganse en el caso de el clima, aclimatación, pero son adaptaciones, es la biología evolutiva. Y la adaptación refiere a las características que incrementan nuestras posibilidades en un determinado ambiente. Pero miren cómo es. En general hay adaptaciones momentáneas y hay adaptaciones obviamente a largo plazo, que es algo totalmente diferente y que ya deriva en una evolución, en un cambio permanente. En cambio, hay otras adaptaciones morfológicas que son, en todo caso, por una sola, fíjense, en todo caso son por una generación. Por ejemplo, hemos tenido muchísimos casos de niños que nacen, por ejemplo, sin el pulgar y el índice de una de las manos. Hay que analizar muy bien cuál. Pero el pulgar y el índice son los que permiten la aprehensión de las cosas, agarrar determinadas cosas. Entonces, esto en la realidad demuestra un conflicto muy profundo en momentos del embarazo. Es como una adaptación a algo que está sucediendo, en general a algo que la madre no podía agarrar durante el embarazo del niño. Era un estrés muy grande de la madre que no podía agarrar determinadas cosas, ¿verdad? Si es con la derecha, racionalmente hablando, y si es con la izquierda, para
obviamente para los diestros, es entonces cosas afectivas que no podía agarrar su madre o en los ancestros. Estas son evoluciones de repente, obviamente, por solamente un periodo de vida. Después, corregido el conflicto que produce esa adaptación, que es una adaptación pura y exclusivamente para demostrarnos el gran dilema que hubo, por ejemplo, durante ese embarazo, después, obviamente, no permanece, no subsiste para nada. Mientras las adaptaciones, en muchos casos, ya son modificaciones, transformaciones que resultan en una evolución a nivel de la especie, y esto es muy importante. Por ejemplo, los esquimales pueden percibir prácticamente entre 50 y 70 tonalidades de blanco. Pero, ¿por qué es esto de las tonalidades de blanco? Porque obviamente es vital para los esquimales, para reconocer a sus presas, en ese caso a los osos polares y las focas, que tienen todas prácticamente una adaptación también para no ser detectadas, y se va adaptando su pelaje hasta el blanco. Obviamente ellos necesitan esa capacidad de distinguir en prácticamente 50, 60, 70 tonalidades de blanco, porque esa capacidad es la que le permite identificar las presas y ver con tiempo a los predadores de ellos mismos. Entonces es muy complejo, es una adaptación totalmente de supervivencia. Esto pasa con los esquimales, por ejemplo, y del otro lado pasa totalmente con muchas de las tribus de los indios de la Amazonia, que también pasa en el desierto del Sahara. Fíjense que los ojos pueden detectar prácticamente 500, 600 tonalidades de verde, porque eso también les va a la vida, y en la medida de que también los animales se adaptan totalmente y tienen sistemas de camuflado que los hacen parecer secciones de ramas o de plantas, etcétera, en color verde, y es importante, obviamente, por la misma razón para ellos, para no convertirse en presas y mucho más, poder detectar con claridad la diferencia entre una rama verde y una serpiente verde. Esto es muy importante. Hay otras adaptaciones muy poderosas que se dan por acciones muy gruesas o conflictos muy fuertes que vive la persona, por ejemplo, como el daltonismo, pero eso es un cambio ya conflictual que lo vamos a ver en el momento del daltonismo. Fíjense, por ejemplo, que los egipcios dibujaban algunas serpientes con patas. Miren lo que les digo, pero volvemos a lo mismo. Aquí estamos con los cocodrilos y los lagartos y la serpiente, pero la serpiente es una adaptación a largo plazo, ya es una evolución total para poder entrar en las madrigueras y para moverse con mayor habilidad, por ejemplo, entre determinados pastizales y un montón de cosas, ¿verdad? Los colores sí tienen esto que mencionábamos antes de la hiperadaptación muy especial que mencionábamos en el caso de los indios de la selva o de los habitantes del desierto, que también distinguen una cantidad de tonos
del beige, ¿verdad? Y una cantidad de tonos similares a la arena, pero los tonos prácticamente 150 tonos más arriba y más abajo del tono de la arena en el lugar. Pero esto se debe a determinados conflictos, y ahí está a veces, en unos casos, una sobreadaptación que expresa lo que no es ya más útil de la forma que suele ser, como el caso de poder distinguir pocos colores de verde. Eso ya no es útil en la selva. Entonces se da esa sobreadaptación igual que en los polos, ¿verdad? Y en otro caso hay conflictos de adaptación que vienen como una minusvalía, como decíamos, o algo que algunos entienden como invalidez o una anomalía, que en realidad es una disfunción, o consideramos que es una malformación o una asimetría. Pero miren lo que les digo, no es una malformación, porque en la realidad es una perfecta formación de acuerdo al conflicto, por ejemplo, en el caso de estos niños que decíamos, al conflicto que vivía la madre en momentos de concebir y tener a esos niños. Es un desnivelado respecto a todo lo que representa o nosotros pensamos que es la norma. Esto nos muestra la adaptabilidad que tiene, ¿verdad? El humano es fantástico, y de una parte del cuerpo que se constituye como una solución, o podríamos decir en ese caso una mutación o una adaptación para acrecentar alguna performance específica que permite sobrevivir o permite tomar las cosas de manera diferente. El niño, por ejemplo, nace sin el pulgar y el índice y ya no necesita atrapar las cosas, no las necesita atrapar, porque directamente no tiene esos dedos. Entonces no va a ser su estrés el poder atrapar o no atrapar las cosas.